Bueno, hola, yo soy José Alberto Villalobos, profesor de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, ahora pensionado. También trabajé en algunos colegios, como el Rodrigo Facio, el Lincoln, Country Day y Blue Valley. En su momento colaboré con la construcción de esta prueba. La presente es una guía rápida para el repaso antes del examen, o mejor, para orientar su preparación si tiene algunos meses de tiempo. La prueba puede iniciar con una o dos preguntas sobre mediciones, unidades y conversiones, para darle confianza a usted. Son simples, sobre cosas que usted conoce. Desde luego debe memorizar los factores de conversión y los prefijos del Sistema Internacional de Unidades. También manejar con cuidado el teclado de su computadora. Una pregunta sobre ramas de la física, las que usted conoce desde décimo o antes. Por ejemplo, cinemática, mecánica, termodinámica, electromagnetismo, óptica, mecánica de fluidos, acústica, etc. O algo más moderno como física de estado sólido, física nuclear, relatividad o astrofísica. Si en alguna alternativa le aparece la palabra biofísica o físico-química, por ejemplo, que usted sabe son campos interdisciplinarios, revise bien si hay alguna que sea netamente de física y escoja esa. Dos preguntas sobre movimiento rectilíneo con velocidad constante. Con toda confianza puede usar la ecuación distancia igual velocidad por tiempo. Debe manejar muy bien los dos despejes para tiempo y para distancia. Algunas de las alternativas en esta y otras preguntas corresponden a mal uso de la matemática. Tenga cuidado. Recuerde, no debe haber cambios de velocidad. Por ejemplo, la gráfica de color rojo en el cuadro a la derecha no representa un movimiento con velocidad ni rapidez constante, al menos en todo el tiempo. Observe con cuidado que hay aceleración de 0 a 3 segundos. La relación D igual VT también puede usarse para el movimiento con rapidez constante, por ejemplo, a lo largo de una carretera con curvas, pero hay que hacer las adaptaciones necesarias. Una pregunta sobre movimiento rectilíneo, sobre movimiento relativo, disculpen. Esto es, ¿cómo lo ve a usted en su bicicleta un amigo que viaja en moto? Con igual o diferente velocidad, en la misma dirección o en dirección contraria. Las velocidades de su bicicleta y de la moto deben darse respecto a un mismo sistema, la carretera, o el vagón de tren, por ejemplo, aunque esto a veces no se especifica claramente en el planteo, pero debe ser así. La ecuación es vectorial, pero en este caso es simplemente algebraica. Debe asignar una dirección positiva, la que usted quiera, entonces la opuesta será la negativa. A veces la respuesta a estos problemas es trivialmente evidente, pero usar la ecuación para verificar le dará confianza. Claro, debe saber usarla. La ecuación establece que la velocidad de A respecto a B es igual a la velocidad respecto a un marco base menos la velocidad de B respecto a ese mismo marco base. Movimiento uniformemente acelerado. Dos preguntas. ¿Es forzosamente rectilíneo? Cuidado,
No aplique distancia igual velocidad por tiempo. Las ecuaciones debe sabérselas de memoria. Se aprenden con la práctica personal, por eso esta actividad es valiosa. Cuidado con los despejes, elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada. Si sabe que VF es menor que VI, entonces habrá frenado y la ecuación debe dar una aceleración negativa. Si por el contrario ya sabe que hay frenado, entonces debe usar con signo negativo la aceleración al colocarla en la ecuación. Análisis gráfico del movimiento. La gráfica más usada para preguntas es la de rapidez-tiempo, porque da 3 valores. La rapidez, leyendo directamente de la gráfica. La aceleración, por medio de la pendiente del segmento de recta. Recuerde que será negativa si hay frenado. Y la distancia recorrida por medio del área bajo la curva. Estas áreas son siempre simples. Triángulos, rectángulos, cuadrados, trapecios. Pero tenga cuidado, es solamente entre los tiempos especificados en el problema. 2 preguntas sobre caída libre. La aceleración de la gravedad siempre hacia abajo es un hecho de la naturaleza. Usted no lo puede cambiar en ningún problema. Pueden plantearle un problema con movimiento inicial hacia arriba. Les recomiendo usar la dirección de la velocidad inicial como el sentido positivo. No importa si el movimiento es hacia arriba o hacia abajo. En la ecuación, la aceleración será negativa o positiva si va a favor o en contra de esta velocidad inicial respectivamente. Tenga cuidado. Recuerde que en la parte más alta la velocidad es 0. La aceleración nunca es 0. Si el objeto regresa al suelo, la rapidez de regreso es igual a la de salida. Una pregunta sobre proyectiles. Generalmente es teórica. Tenga claro los conceptos de tiempo de vuelo, tiempo para subir a la altura más alta, tiempo para descender, altura máxima, alcance y otros. También que el proyectil tiene el mismo valor de la rapidez subiendo o bajando a un mismo nivel. Y que la componente horizontal de la velocidad nunca se anula, inclusive cuando regresa al suelo. Una pregunta sobre tercera ley de Newton. No se olvide que esta se aplica siempre, porque es una condición intrínseca de las fuerzas. Las dos fuerzas de interacción tienen siempre la misma magnitud y dirección opuesta. Aparecen y desaparecen simultáneamente. Una de ellas no merece más que la otra el nombre de acción o de reacción. Su efecto nunca se anula porque no actúan sobre el mismo cuerpo. La fuerza gravitacional con que el Sol atrae a un cometa, por ejemplo, tiene la misma magnitud que la fuerza con que el cometa atrae al Sol, tercera ley de Newton, aunque el cometa sufra malas consecuencias, segunda ley. Una pregunta teórica de analogías posiblemente sobre aplicación de la segunda ley de Newton. No olvide que debe considerar siempre la fuerza resultante, la suma vectorial sobre el cuerpo de interés. Esto es muy importante. Identificarlo claramente es lo primero que debe hacer. No es una suma indiscriminada de todas las fuerzas que aparecen en el problema. Y si hay fuerzas inclinadas respecto a la supuesta dirección de movimiento, use la componente correspondiente. Tenga cuidado con identificar claramente el ángulo que interesa y aplicar la función trigonométrica apropiada.
Dos preguntas de cálculo usando la segunda ley de Newton. Como le dije, debe considerar siempre la fuerza resultante, la suma vectorial, sobre el cuerpo de interés. Y especial cuidado si hay una fuerza que no está explícitamente mostrada, digamos, como el rozamiento. La aceleración siempre tiene la dirección de la suma de fuerzas y son directamente proporcionales. Si una crece o decrece, la otra también en la misma proporción. Pero la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. Ojo, cuidado, para una fuerza fija, para una fuerza dada. Cuatro preguntas sobre movimiento circular con rapidez constante. No olvide que es acelerado. La velocidad cambia de dirección a cada instante y con eso basta para que sea acelerado. La rapidez, que es constante, es la distancia dividida por el tiempo. La distancia es una vuelta, una circunferencia, 2 por la constante pi por el radio. Y el tiempo es lo que llamamos el periodo, el inverso de la frecuencia. Resulta entonces 2 por pi por r dividido entre t o 2 por pi por r por f, dependiendo de los datos que usted haya recibido en el problema. La aceleración y la fuerza siempre están dirigidas hacia el centro, son centrípetas, y la velocidad es tangencial, por eso no la afecta la aceleración. No hay ninguna componente de aceleración, ni a favor ni en contra de la velocidad, por eso solo cambia la dirección. La situación de la izquierda es interesante. Abajo hay dos ruedas dentadas acopladas. Para que no se quiebren los dientes, las dos velocidades tangenciales deben ser iguales. Se lo dejo para que lo resuelva. Usted póngale algunos datitos. Cuatro preguntas sobre campo gravitatorio y leyes de Kepler. Les gusta mucho a los examinadores, quizá por las posibilidades matemáticas. Ojo con elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada. No se olvide ni se enrede. Quiero aprovechar para decirles que las ilustraciones de cada una de las diapositivas son tan valiosas didácticamente o más que mis palabras. No las mire sin verlas. La fuerza de gravedad se iguala a la fuerza centrípeta en este tipo de problemas. Recuerde, las órbitas planetarias son elipses. Si viaja rápido cerca del perihelio en un cuerpo, es más rápido que el viaje cerca del afelio, una consecuencia de la conservación de la cantidad de movimiento angular. Y el cuadrado del periodo dividido por el cubo de la distancia al Sol es constante. Esta es la tercera ley de Kepler. Tres preguntas sobre trabajo, energía y potencia. Las tres son cantidades escalares, pero el trabajo requiere distinguir muy bien la dirección de la fuerza y el desplazamiento para calcularlo, porque debe conocer muy bien el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. El trabajo hasta podría resultar positivo, negativo o nulo, a pesar de que haya fuerza y de que haya desplazamiento. A propósito, la unidad de energía es el joule, J mayúscula, y la de potencia es el watt, W mayúscula, porque se establecieron en honor a dos físicos, J.P. Joule y James Watt. Llamarlos Julio y vatio es una falta de respeto. Cuatro preguntas sobre fuerzas conservativas y la conservación de la energía. Asegúrese que no hay o es despreciable el efecto de fuerzas no conservativas, como el rozamiento. Ojo con las alturas y las velocidades respectivas en cada campo.
Aquí creo que nada tiene signo negativo. Le dejo los problemas para que practique. Si falta un dato en uno de ellos, agréguelo, pero no demasiados datos que sobren. Una pregunta sobre termodinámica. Bueno, distinga bien entre calor, que es energía, y la temperatura, que no lo es. El calor es la cantidad de energía que se transmite de un cuerpo a otro con menor temperatura. Por el contrario, si se conoce la temperatura de un cuerpo, se puede calcular la energía cinética promedio de las partículas, las moléculas de ese cuerpo. Una pregunta teórica sobre aspectos relacionados con atmósfera, clima o tiempo. Aquí recuerde que la ecuación de Boyle, presión por volumen igual constante, requiere que el número de moléculas del gas no cambie. Este debe estar estrictamente confinado en un recipiente. Esta ecuación solo se aplica si la masa del gas encerrada es fija y la temperatura es constante. No lo olvide. Colisiones. La cantidad de movimiento P igual mv es un vector. La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento es vectorial. Será algebraica en este caso de movimiento a lo largo de una misma recta. Lo importante es que asigne con cuidado los signos de las velocidades y los use correctamente en las ecuaciones. La ecuación es fácil de recordar. La masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 antes de la colisión, más la masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2 antes de la colisión, es igual a la masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 después de la colisión, más la masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2 después de la colisión. Aunque es impresionante esta ecuación, solo permite encontrar una variable, normalmente las velocidades o U1 o U2. Principio de Arquímedes. Una pregunta. Recuerde que la fuerza boyante, el empuje hacia arriba que ejerce un fluido, es igual al peso del líquido desalojado. Para calcularlo debe usar la densidad de ese líquido, no la densidad del cuerpo. El volumen desplazado por un cuerpo parcial o totalmente sumergido es normalmente igual al volumen sumergido de un cuerpo uniforme. Solo si el cuerpo flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Si el cuerpo descansa en el fondo del recipiente, el empuje no será igual al peso, seguramente será menor. No se puede flotar sin que se sumerja un poquito del volumen dentro del líquido, por pequeño que éste sea. Ley de Coulomb y campo eléctrico. 4 preguntas. Al igual que en gravitación, creo que por los detalles de cuadrados y raíces y porque hay 4 variables en una sola ecuación, a los evaluadores les gusta este tipo de pregunta. La fuerza es igual a la constante eléctrica por la carga del cuerpo 1 por la carga del cuerpo 2 dividido por el cuadrado de la distancia que los separa. Y el campo eléctrico en un punto se define como la fuerza por unidad de carga. Así que se simplifica, digamos, Q2 y queda KQ1 entre R cuadrado, siendo Q1 la carga que produce el campo. Todo se reduce a esas dos ecuaciones. Son preguntas para usar diferentes despejes. Le dejo para que resuelva el problema que le planteo en el margen inferior. Usted debe tener la habilidad para distinguir y decidir si la resolución es literal o de cálculo. Es importante para no perder tiempo, especialmente en un examen.
Bueno, recuerde que la dirección del campo eléctrico es la misma que tendría una fuerza sobre una pequeña carga positiva. Se dice que pequeña para que no altere la configuración original de las cargas que están produciendo el campo, por lo menos en teoría. Vea la figura de la izquierda, da la idea de repulsión entre cargas de igual signo, en este caso dos cargas positivas. Y a la derecha se sugiere atracción entre cargas de diferente signo. ¿Cómo cree usted que sería la distribución del campo eléctrico si a la izquierda, en vez de dos cargas positivas, se tienen dos cargas negativas? Corriente eléctrica, dos preguntas. Recuerde que se trata de corriente continua, o más bien corriente directa, en una sola dirección, la que le suministraría una pila o batería, por ejemplo. Las ecuaciones son intensidad de la corriente igual cantidad de carga dividido por el intervalo de tiempo que la carga estuvo fluyendo. La resistencia de un resistor, digamos, es igual al voltaje aplicado en sus extremos dividido por la corriente que circula a través del resistor. Y la potencia es el producto de esa corriente por la diferencia de potencial. Para medir corriente se usa un aparatito que se llama amperímetro, conectado en serie, porque funciona de tal manera que la carga debe pasar a través de él, como en el caso de un medidor de agua en su casa. Para medir voltaje se usa un voltímetro, conectado en paralelo, porque el voltaje es una especie de tensión eléctrica entre dos puntos. La resistencia y la potencia generalmente se calculan, pero hay aparatos que pueden medirla. Una pregunta sobre propiedades de los materiales referente a la conductividad eléctrica. Estudie bien la diferencia entre un conductor como el alambre de cobre de los circuitos eléctricos de su casa y un aislador como las cerámicas, el hule y el vidrio. Por lo general, los buenos conductores del calor también son buenos conductores de electricidad. El agua es un excelente conductor de la electricidad. No camine descalzo y con los pies mojados cuando hay rayería cercana. Ecuación de Ohm básica y simple. Dos preguntas. La resistencia de un conductor se define como el voltaje en sus extremos dividido por la corriente que lo circula. No es una ley de la naturaleza. No todos los materiales cumplen con un valor constante para el cociente V entre I. Si lo hacen, al menos en un rango de valores, se dice que constituye un resistor óhmico. La combinación de la ecuación de Ohm y la definición de potencia eléctrica permite tres tipos de cálculos usando solo dos variables. Así que si sabe que R igual V entre I y que P igual I por V, entonces la potencia también será el cuadrado del voltaje dividido por la resistencia o el cuadrado de la corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Estas ecuaciones las puede hacer a partir de la ley de Ohm y debe saber hacer con mucho cuidado los despejes y no olvidar sacar raíz cuadrada o elevar al cuadrado cuando sea apropiado. Circuitos en serie y paralelo. Una pregunta. Generalmente ponen solamente una de las dos posibilidades. Pero si le sale un circuito mixto, mucho cuidado con identificar cada grupo y resolver usando sus características básicas. En serie solo hay una corriente. Y en paralelo, pues solamente hay un voltaje.
Aprovecho para que noten que a veces se producen errores involuntarios de edición casi en cualquier cosa que uno publique. Encuentre en la diapositiva del centro un error de este tipo. Y veamos el circuito de la izquierda. Parece un paralelo con series metidas. Y el circuito de la derecha parece una serie con paralelos metidos. Así que tenga cuidado en hacer la reagrupación. Campo magnético. Solo una pregunta, generalmente teórica o un cálculo muy simple. Debe aprenderse o saber identificar la ecuación en el formulario para cada caso. El campo magnético siempre es proporcional a la corriente eléctrica, que es el factor activo. Y aplicar ya sea la regla de la mano derecha para un alambre recto, pulgar en la dirección de la corriente y los dedos curvados muestran la dirección del campo hacia el norte. O en el caso de un arrollado curvo, dedos en la dirección de la corriente y pulgar señala la dirección del campo en el interior del embobinado hacia el norte. Por ejemplo, en el caso de una bobina o un solenoide. Una pregunta sobre reflexión de la luz. Usted sabe que a como entre el rayo incidente, así sale el rayo reflejado. Ojo, siempre respecto a la normal. La recta normal es una perpendicular a la superficie en el punto de incidencia. Si es un espejo plano, por ejemplo, o una superficie plana, no hay problema, pero si es curva, como una esfera de cristal, o reflectante como las bolitas que usamos para los arbolitos de Navidad, pues es la normal la que debe usar en el punto que en este caso sería a lo largo de un radio hacia afuera. Los dos rayos y la normal son siempre coplanarios. Es parte de la ley de la reflexión. La imagen que produce un espejo plano es virtual. Donde le parece a usted que se forma, allí no hay nada. Los rayos no atraviesan el espejo. La imagen del espejo plano es derecha y del mismo tamaño que el objeto, aunque a usted no le parezca esto cuando se mira en un espejo. El espejo plano no produce aumento. Refracción. El rayo se acerca a la normal si pasa de menor a mayor índice de refracción. Por ejemplo, de aire a vidrio. Puede verlo, digamos, en la diapositiva que está a la izquierda. Use la ley de Snell para encontrar el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción o el índice relativo. La ley es fácil, yo me la aprendería así en forma de producto, de que el índice de refracción del medio 1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia en el medio 1 es igual al índice de refracción en el medio 2 multiplicado por el seno del ángulo de refracción en el medio 2. Es más simple así como producto porque del lado izquierdo está lo que sucedió en el medio 1 y del lado derecho lo que sucedió en el medio 2. Los ángulos siempre se miden con respecto a la normal, a la superficie de separación de medios. No lo olvide. Pues la refracción, en general las sustancias densas tienen mayor índice de refracción que las menos densas, pero no es la regla. El índice de refracción del vidrio, por ejemplo, es mayor que el índice de refracción del agua y mayor que el índice de refracción del aire. La velocidad de la luz es menor en el medio de mayor índice. A veces, no sé en el formulario cómo pondrán la ley de la refracción, pero vean en la diapositiva arriba izquierda. N1 entre N2, o sea, cambia del medio 1 al medio 2, igual seno de Z2 sobre seno de Z1.
Tal vez es un poquito más complejita aplicarla de esa manera o recordarla, pero bueno, a gusto el cliente, digo yo. A propósito, el índice de refracción del vidrio es como 1,52, el del agua 1,33 y el del aire, casi como vacío, digamos, es 1,00. Prismas y reflexión total interna. Cuando el rayo refractado sale paralelo a la superficie de separación de medios, el ángulo incidente, o sea, el ángulo con que llegó la luz, es el que se llama ángulo crítico. Para ángulos menores que el ángulo crítico hay refracción. Véanlo en la animación de la izquierda. Para ángulos mayores hay reflexión total interna. Esto lo que quiere decir es que la luz no sale del primer medio. Este se comporta como si fuera un espejo plano. No olvide que para que ocurra reflexión total interna, la luz debe viajar de un medio a otro con menor índice. Cada color de la luz blanca, cuando atraviesa un prisma, experimenta un índice de refracción particular. Esto es lo que permite la dispersión de la luz blanca en sus colores constitutivos. Los prismas usan la refracción y la reflexión total interna para producir ciertos efectos, como la dispersión de la luz en sus colores componentes y para producir desviaciones en los rayos, inclusive invertir la dirección. Se usan en equipo óptico como cámaras fotográficas, microscopios, binoculares, telescopios, proyectores. La refracción de la luz en las gotitas de agua producen los arcoíris. Vea por ejemplo la imagen arriba a izquierda debajo de la palabra prisma. El rayo de luz llega perpendicularmente a la superficie de un prisma de vidrio, lo atraviesa sin desviación, pero al llegar a la diagonal del prisma, el ángulo crítico o ángulo límite es como 41 grados, pero el ángulo de incidencia es 45. Entonces el ángulo crítico es menor que el ángulo de incidencia y por consiguiente ocurre reflexión total y el rayo se va directamente hacia la superficie inferior que al encontrarla perpendicular pasa al recto. Y abajo a la derecha o a la izquierda mejor hay un rayo que entra y sufre dos reflexiones total y cambia totalmente su trayectoria. Ondas. 4 preguntas. Distinguir bien entre amplitud, periodo, frecuencia, valle, cresta, longitud de onda, nodo, antinodo, en el caso de ondas estacionarias. Esto es importante para resolver bien los problemas. Las ondas transversales y las ondas longitudinales, tiene que saber cuál es la diferencia. Depende de cómo vibre el medio por el cual pase la onda. El sonido, que es una onda de presión, solo puede ser una onda longitudinal. Por el contrario, la luz es una onda transversal. Las ondas sísmicas tienen componentes longitudinales y transversales. La ecuación sencillita, velocidad igual longitud de onda por la frecuencia y tiempo igual periodo igual el inverso de la frecuencia, son importantes para resolver los problemas que se presentan en este tipo de preguntas. Son 4, no las debe fallar. La pregunta final generalmente es sobre algún aspecto de física moderna. Puede ser sobre el espectro electromagnético, todo, o su porción visible. Recuerde que la mayor longitud de onda, el rojo, y la menor longitud de onda es el violeta. Pero la frecuencia es inversa, lo mismo que la energía transportada.
Cuando disminuye la longitud de onda, aumenta la frecuencia y viceversa. La ecuación que aquí se aplica es que la velocidad de la luz es igual al producto de la frecuencia por la longitud de onda. También podrían preguntarle sobre la constancia de la velocidad de la luz y a veces también sobre la ecuación de Einstein, E igual mc cuadrado, o algún otro tema sobre relatividad, o sobre átomos, núcleo, electrones, protones y neutrones. Aquí en esta diapositiva encuentra las preguntas del examen de bachillerato en física para el año 2017, que fue la que utilicé para hacer esta guía. Así que entonces adelante a prepararse y enfrentar el examen con cuidado, pero sin miedo.